Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 15. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan Bautista. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Sino, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y les digo que más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra del día de hoy. Te pedimos que prepare nuestros oídos y también nuestros corazones para recibir este mensaje que tienes para nosotros con esa fe viva. Que tú puedas aumentar la fe por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada, en el segundo domingo de Adviento, la escena bíblica que teníamos era un Juan el Bautista en todo su esplendor, bautizando, llamando al arrepentimiento, preparando el camino, tratando de camada de víboras a varios grupos que deambulaban en el Jordán. Ese Juan el Bautista, que también era hijo de sacerdote judío, elegido por Dios como el último de los profetas que anunciaban la venida del Mesías, y además, como ya lo sabemos, pariente del mismo Jesús, lo teníamos en su mayor despliegue la semana pasada en el texto, en el clímax de su rol, haciendo su trabajo. Pero fíjense en el texto del día de hoy. Juan el Bautista está en una situación totalmente diferente. No está en todo su esplendor de profeta, sino que el texto indica que está en prisión. ¡Wow! O sea, su trabajo de profeta, de anunciar la venida del Mesías y apuntar que en Jesús se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, lo llevó a la cárcel. Dicho de otra forma, el resultado natural del llamado de Juan el Bautista era la cárcel, ya que la predicación del arrepentimiento y la predicación de que Jesús era el Mesías hacía arder carbones en la cabeza a muchos de los grupos de ese entonces. Me gusta esa de los carbones en la cabeza. El texto, fíjense lo que dice en el versículo 2 en el día de hoy. Juan estaba en la cárcel y se enteró de los hechos de Cristo y envió a 2 de sus discípulos para que preguntaran
¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando leemos este texto nos podemos preguntar qué pasó con Juan el Bautista. ¿No era el que estaba anunciando al Señor? ¿No era ese que cuando la Virgen María estaba embarazada y visita a su familiar y Juan el Bautista en el vientre se regocija y salta en el vientre cuando siente que Jesús está cerca? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Ese que decía, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Habrá perdido la esperanza en Jesús en medio de la cárcel? ¿Por qué manda a sus discípulos a hacer esa pregunta a Jesús? ¿Estaría dudando estando en prisión de que Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento? ¿Qué cambió en el corazón de Juan el Bautista? Podríamos preguntar de otra forma, ¿en qué quedó todo lo que él predicó? Fíjense que cuando llegan los discípulos de Juan donde estaba Jesús con la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjense la respuesta magistral de Jesús. Versículo 4. Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Jesús le está respondiendo a Juan el Bautista y a todos los discípulos con las profecías que realizaron los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente en el capítulo 35 y el capítulo 61 de Isaías. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 35. Abro comillas. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará. Isaías 61 dice lo siguiente: sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a liberar a los que están en las prisiones. Jesús envía con esa respuesta de vuelta a los discípulos donde Juan el Bautista. Jesús está apelando al conocimiento bíblico del Antiguo Testamento de Juan como hijo de sacerdote, que lo más probable es que la conocía de memoria. Pero fíjense que hay un gran pero, no sé si ustedes se dieron cuenta en la lectura que acabo de hacer, en estas profecías. Hay una de esas profecías que no se está cumpliendo y que Juan el Bautista lo está sufriendo en carne propia. Con él no está ocurriendo la liberación del prisionero. Jesús no dice, miren, vean, estoy liberando a la gente de la prisión. De una u otra forma Jesús le está enviando un mensaje especial a Juan. En el versículo 6 dice, Jesús concluye su respuesta a los discípulos de Juan diciendo, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Dicho de otra forma, querido Juan Bautista, primo amado, no tropieces en tu confianza en mí por causa de que no te libero de tu prisión. No tropieces en tu confianza en mí por causa de que yo no te libero de tu prisión. Juan el Bautista, un profeta apasionado, un predicador audaz, ahora está en prisión y pregunta, ¿eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? Esto, queridos hermanos, nos muestra que incluso los más fuertes en la fe bíblica, en las historias del Antiguo y Nuevo Testamento, también flaquean. Incluso la fe está temblando, podemos verlo en Juan el Bautista.
El Adviento, este tiempo de Adviento, no oculta la duda de los seres humanos, sino que la nombra en el texto del día de hoy. Tú que escuchas esto quizás crees en Jesús, pero igual tienes una lista guardada en algún lugar de las cosas que Dios no ha hecho por ti. ¿Cuáles son las cosas que te hacen dudar de que Jesús es el Señor y el Mesías? Nosotros también conocemos la prisión de la duda. Lo hermoso de Jesús es que no destruye a Juan el Bautista por su pregunta. No le dice, ¿cómo te atreves a dudar de mí? En cambio, señala las obras de Jesús, las obras del mismo. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. En otras palabras, miren lo que yo estoy haciendo. Estoy cumpliendo la promesa y la seguiré cumpliendo en la cruz, en la resurrección y cuando yo vuelva. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu obstáculo para confiar en Jesús con toda seguridad? ¿Sabían que ya cada uno de nosotros hemos visto y oído más de lo que Juan el Bautista vio y oyó? Por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz, la resurrección de entre los muertos, son promesas y profecías que fueron cumplidas en su momento, en el momento de Dios, que tú las conoces y que Juan no pudo verlas físicamente, ya que murió antes de esos hechos. El reino de Dios, que es Jesús mismo, sigue avanzando a pesar de las dudas de las personas, a pesar de tus dudas, de mis dudas, y a pesar de la violencia que se alza contra el reino de Dios en esta sociedad. El reino de Dios sigue avanzando con el perdón de los pecados, con la misericordia de Dios, con la salvación de nuestras falsas seguridades, con la vida eterna que te da a ti. Es por esto que el Evangelio aquí no es una exigencia para ti, sino que es un consuelo, porque Cristo responde a tus dudas con sus obras diarias. Bendice incluso a los que vacilan, diciendo, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Tus preguntas, hermano, hermana, no te descalifican ante Dios. Tu fe puede estar temblando, pero Cristo es firme en sus propósitos y sus promesas. Él permanece siempre fiel. En este tiempo de Adviento, las lecturas bíblicas apuntan a que Cristo no viene a los triunfantes, a los exitosos terrenalmente, sino a los que dudan, no a los confiados en sí mismos, sino a los cansados. Este tiempo de Adviento es de espera en la llegada del Señor, y no es para los fuertes, sino para los débiles. No es para quienes han dominado la espera de lo que el Señor está por hacer, sino para quienes apenas pueden soportar la espera de que se cumplan las promesas de Dios en su vida. No es para quienes se mantienen siempre firmes, sino para quienes están abatidos. La ley de Dios nos desenmascara. Nuestras vidas son desiertos. Nuestros salvadores son falsos. Nuestra paciencia es escasa. Ahí lo podemos ver también con Juan. Y nuestra fe flaquea. Pero el Evangelio nos consuela en Isaías 35. Fíjense lo que dice, que es maravilloso, hermano, hermana. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrán a Sión entre gritos de alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría,
y desaparecerán el llanto y la tristeza. Hermano, hermana, Dios hace florecer el desierto, sostiene nuestra espera y responde diariamente a nuestras dudas. Así que escúchala ahora. Escucha esta noticia, no como un susurro, sino como una trompeta de Dios en este tercer domingo de Adviento. Cristo ha venido y tu pecado ha sido perdonado. Cristo viene y ningún desierto quedará estéril. El desierto florecerá, los lugares áridos cantarán de alegría. Las cadenas van a caer, los prisioneros caminarán libres. Los abatidos y quebrantados serán levantados. Los cansados serán llevados en los brazos eternos de Jesús. Incluso los que dudan, sí, incluso tú, incluso Juan el Bautista, serán reunidos en la resurrección. Y sobre todo, como el sol que irrumpe en el horizonte, la verdad de Dios brilla inquebrantablemente. El que tenga oídos de la fe para oír, que oiga. Amén. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos que ahora tú la lleves del oído al corazón. En el nombre de Jesús. Amén.